se vendió exactamente por $458,250 en la subasta de Goldberg Auctioneer en junio 2 del 2014. Pero más adelante les estaré mostrando otras cantidades con otras fechas. Y fíjese, en esta imagen se puede observar esta moneda de la paz de prueba mate de alto relieve, porque está el de alto relieve y también la moneda normal de 1922. Y tal vez se pregunte, ¿por qué tan valiosa? Y esta moneda es valiosa porque es una variedad extremadamente rara y con un alto relieve. Y la mayoría de las monedas de la paz de 1922 son normales, ya que sus características no son tan nítidas y no se destacan tanto. De hecho, el año anterior, todas las monedas de la paz de 1921 fueron de gran ayuda para la Casa de la Moneda de Estados Unidos, ya que se había descubierto que este diseño original en alto relieve producía una moneda más hermosa y de mejor calidad, pero causaba más desgaste en los troqueles que producen las monedas, que tenían que ser reemplazadas con frecuencia. Así es que a principios de 1922, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos decidió que era más práctico producir troqueles que daban como resultado un diseño de monedas con menos relieve y menos calidad para la circulación en general. Y esas son las monedas normales. De hecho, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos produjo originalmente 35.401 de estas monedas de alto relieve en 1922. En su mayoría, estas monedas no probadas, no fueron aprobadas ni destinadas a la circulación general antes de pasar a un diseño de relieve normal. Casi todas estas monedas de alto relieve fueron fundidas poco tiempo después por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Sin embargo, siempre se va a ir un grupito en circulación y eso fue lo que pasó. Se estima que existen solo alrededor de 10 a 12 monedas de estas de La Paz de alto relieve Proof Mate. También existe otra moneda que se dice que fue extraviada y es una moneda en circulación de alto relieve, pero no es de prueba. Y quién sabe si se fueron un poquito más, si no lo sabemos. Por eso es que debemos estar bastante pendientes cuando hagamos nuestra cacería de moneda o alguien nos está vendiendo alguna moneda. Sin embargo, aquí le muestro otra moneda de la paz de prueba mate, pero este es el normal de 1922 y ambas variedades son excepcionalmente valiosas, pero la versión High Relief es mucho más valiosa. Y es bastante fácil identificar las diferencias entre las monedas en alto y bajo relieve. Tanto en el lado anverso como el reverso de la moneda tiene diferencia. En el lado anverso de la moneda, los números en la fecha y las letras aparecen más gruesos en la variedad de alto relieve. Incluso los picos que salen de la corona de donde dice libertad son notablemente más gruesos. Aunque en la variedad de relieve normal, los picos son más largos y delgados con un pequeño pico adicional entre los dos picos más a la izquierda. Ahora, en el lado reverso de la moneda, la versión en alto relieve también presenta letras más gruesas y las letras son mucho más claras en la variedad en alto relieve. Mientras que las letras en el lado reverso de la moneda, su relieve inferior, aparecen borrosas, especialmente en el área donde dice la palabra paz, peace, en la base de la moneda. Y fíjese que el retrato del águila y las rayas también es mucho más detallado
que la variedad de bajo relieve. Los rayos también son más largos en la versión en alto relieve y hay dos rayos adicionales cerca de la roca donde está posando el águila, o sea, representada por la flecha. Dos rayos aparecen claramente en el medio de la letra O, donde dice dólar, en la versión en alto relieve, mientras que en la variedad de bajo relieve solo se ve claramente un rayo a través del medio de la O, de la letra O. Y queremos estar pendientes de estas monedas porque, como pueden ver, existen diferentes precios de venta de estas monedas en diferentes años y también calificaciones. De hecho, la última moneda que se vendió en enero del 2021 fue por la cantidad de $198,000. Y como pueden observar, les muestro un grupo pequeño de diferentes ventas del listado de PCGS y les dejo el link de este sitio web, entre otros links numismáticos. Espero que muchos de ustedes tengan esta moneda y de no tenerlo, pues espero que esta información haya sido de su agrado. Si fue así, pues apreciaría un like. También que compartan mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.